¿Qué es esta cosa? No tiene cara de ser muy amigable, así que mejor me voy por allá, ¿va? Antes de que ya valió. ¡Uy! Existe una empresa que no deja indiferente a nadie dentro del gaming. Te puede gustar o la puedes odiar, pero lo que es innegable es todo lo que ha logrado dentro de esta industria, para bien o para mal. Nintendo, esa empresa que nos ha acompañado a muchos desde que tenemos memoria, siendo la creadora de personajes tan icónicos y franquicias tan buenas, que cuando se mencionan solo podemos pensar en calidad. Tú espérame tantito allá afuera, Pokémon, ahorita vamos contigo. Desde que se lanzó la Nintendo Switch hemos visto el resurgir de la marca de Nintendo, ya que solo han lanzado joyita tras joyita, pero existe una que a mi punto de vista fue la más fuerte apuesta de Nintendo para ser el título de lanzamiento de la consola Switch. Hablo nada más y nada menos que de Zelda Breath of the Wild. Con este título Nintendo lanzó toda la carne al asador. Me refiero a que Nintendo se arriesgó al renovar una fórmula que ya servía y darle un giro de tuerca enorme, siendo el mundo abierto más enorme y detallado que Nintendo jamás había hecho hasta ese entonces, por lo que nos entregó un título repleto de detalles que no pasan desapercibidos. Así que ahora, sean bienvenidos a 20 detalles imperdibles dentro de Zelda Breath of the Wild. El primer detalle que encontramos dentro de Breath of the Wild es su misma portada. Nintendo, al concebir la idea de un nuevo Zelda, quiso recrear ese sentimiento de explorar un mundo nuevo, perderte en cada uno de sus rincones y llevarte a esos momentos que creaba el primer Zelda, de explorar sin ninguna guía, que tú mismo decidieras por dónde continuar tu aventura. La portada del juego refleja esto mismo. Esta pasó por varios cambios, pero la que se conserva hasta el día de hoy es la de Link viendo al horizonte, reflejando que en este juego seremos nosotros y Link contra todo un mundo enorme y vasto, lleno de secretos, pero también de amenazas que nos esperan a la vuelta de cada esquina. Una vez que Link abre los ojos y despiertas después de 100 años, lo primero que podemos conseguir en nuestra aventura es la tableta Sheikah, y si es tu primera vez jugando, algo que pasa desapercibido son algunos de los indicadores de la parte inferior, pero el más interesante es este, el cual es el indicador del sonido que Link genera al moverse, demostrándonos desde los inicios que Nintendo vino a revolucionar todo el concepto de exploración de sus títulos anteriores, introduciendo algo nunca antes visto, como lo es el sigilo. Si bien no vas a poder ir por ahí como el agente 47 matando a diestra y siniestra sin que nadie te vea, al menos se nos da la posibilidad de jugar de una manera más táctica, sorprendiendo a algunos de los enemigos más difíciles o evitándolos por completo. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos. Cuando por fin salimos del santuario de la vida y tenemos esas hermosas vistas de todo Hyrule, Es bellísimo. nos encontraremos con un viejito vagabundo que nos habla con mucha confianza, como si nos conociera de toda la vida. Este viejito más adelante nos propondrá un trato, en el cual él nos dará su parabela, pero nosotros tendremos que arriesgar nuestra vida para traerle los tesoros que hay dentro de 4 santuarios. Un trato muy justo. Si vamos hasta este santuario, cerca de él veremos una montaña, y en su cima nos volveremos a encontrar con dicho personaje. Si hablamos con él, después de que critique cómo vamos vestidos, nos dará una prenda para que no nos muramos de frío, y nos dirá que él ya no la necesita, y esto es porque él es un espíritu. Fue el rey de Hyrule, el cual murió hace 100 años con el despertar de Ganon, siendo este mismo lugar en el que ahora nos lo encontramos su tumba. Si bien no es el punto más alto de todo el reino, desde aquí se puede ver gran parte de él, y sobre todo el castillo en el que antes vivía, y en el que ahora se encuentra su hija manteniendo a raya el cataclismo. Ya, Fifi, abajo. Si seguimos con nuestra aventura, nos daremos cuenta que nos encontramos en un mapa enorme, en el cual podríamos perdernos o bien ir por caminos que igual y no son la mejor opción para explorar. Pero por suerte, gracias a nuestra Nintendo Switch, a nuestra tableta Sheikah, podremos ver un mapa de todo el reino, el cual estará bloqueado al inicio de nuestra aventura, y para poder ver todo el terreno tenemos que ir a estas torres para actualizar nuestro mapa y poder visualizar todo a detalle. Si llegamos hasta la cima de alguna de estas torres y colocamos
colocamos nuestra tableta, se desplegarán unos mensajes en lengua cheika, lengua ya muerta, pero la comunidad ha sido capaz de traducirlos y de estas dicen algunas cosas como torre cheika activada, cargando datos ahora, o ahora inicializando, lo que nos demuestra lo avanzados que eran los cheika, teniendo tecnología más allá de la que los ilianos podrían imaginar, aunque yo solo me puedo imaginar a un cheika programador haciendo corajes con su código. Está mal. ¿Por qué vergas está mal? Pues si metí todo bien. A lo largo de la aventura te darás cuenta que el cómo vistas sí importa, y no es solo porque las armaduras te den una mejor protección, sino porque estas tienen habilidades pasivas que pueden ayudarte en tu travesía, desde habilidades que te harán subir por corrientes marinas, hasta trajes que te harán llegar con sigilo y aparecer de entre las sombras. Pero también el cómo vistas es importante para sobrevivir a las adversidades ambientales de todo Hyrule. Si utilizas ropa que igual y no es la más adecuada para Link, este te lo hará saber. En las montañas nevadas, si vas un poco desabrigado, te congelarás hasta morir. O en las montañas volcánicas, si vistes ropa muy normal, te quemarás hasta quedar hecho cenizas. Dentro de la saga existe un detalle que ya es recurrente, y este tiene que ver con estas pequeñas e inofensivas criaturitas llamadas cucos. Si se te pasa por la cabeza la idea de molestar a un cuco, tal vez a la primera no te pase nada, pero si sigues fastidiándolo te la verás con él y sus pequeños amiguitos. Pero pocos saben que en realidad los cucos son máquinas de matar, a los que no se puede tomar a broma. Si un bokoblin te está atacando y traes un cuco, se olvidará de ti e irán tras de él. O si los murciélagos de un solo ojo te atacan y cargas un cuco, estos acabarán con todos los murciélagos, dejando a su paso solo muerte y destrucción. Lo voy a decir. ¡Y no lo digas! Such death, such is destruction. Si tienes pensado jugar a Breath of the Wild, déjame que te comparta este pequeño detalle. En cierto punto de la aventura te toparás con esta raza en especial, que son una raza de puras mujeres, de complexión muy alta y musculosa. Ay, qué rica chuleta. Ay. Las Gerudo son un pueblo que no aceptan hombres entre sus filas ni entre sus habitantes, por lo que si Link quiere hablar con su líder, tendrá que hacerse con un traje bastante peculiar que lo haga pasar por una mujer. Pero si al igual que yo en tu primera partida te encuentras un poco perdido o no tienes las rupias suficientes, si te acercas a este punto en especial del mapa, brincas y te sujetas a la pared y simplemente atraviesas la puerta, nadie te sacará de la aldea. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. En nuestro paso por las tierras de Hyrule nos encontraremos con un montón de enemigos, desde los típicos como los bokoblin, los chuchu o los lizalfos, por mencionar solo algunos, pero existen unos enemigos que desde el principio de la historia pueden intimidar bastante, y estos son los guardianes, máquinas creadas por los cheika y más tarde usados por los ilianos, pero estos volviéndose en su contra cuando el cataclismo llegó, y junto con las 4 bestias terminaron atacando al reino que debían de proteger. Pero muchos no saben al inicio de la aventura que los guardianes cuentan con 2 puntos débiles. Podemos ir por el más obvio, que es su ojo, pero si por otro lado atacamos sus patas, lograremos que estos se tambaleen y nos revelen otro punto débil, que sería este punto azul debajo de ellos. Tiene mucho sentido, ¿saben? Cualquier persona perdería si en mitad de una pelea le pican el sin orillas. ¡Milagros de muerte! Como buen juego de mundo abierto con toques ligeros de RPG, una de las acciones que más vas a repetir es la de buscar y abrir cofres, para poder conseguir equipo o materiales mejores. Pero existen varias formas de que Link abra los cofres, habiendo hasta 4 formas diferentes de hacerlo. Obviamente existe la forma tradicional, en la cual lo abre de frente y con las manos, pero si por otra parte nos agachamos y nos ponemos a un lado del cofre, Link se sentirá dios griego y lo abrirá de un puñetazo, pero nos demostrará que eso igual y no es muy inteligente de su parte. Pero también si nos ponemos de lado pero de pie, Link le dará una patadita al cofre para poder abrirlo, pero que no se te ocurra hacerlo sin botas, ya que harás que Link sienta un dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo.
Por todo el mapa podremos encontrar un sinfín de mercaderes, pero hay uno que simplemente se ganó el corazón de todos los jugadores, y hablo de nuestro buen amigo Terry. Este sujeto con su icónica mochila gigante en forma de escarabajo parece tener la resistencia de un campeón olímpico, porque lo encontraremos en casi todos los ranchos y puestos de descanso del reino, sin importar si está lloviendo, cayendo rayos o si todo Hyrule se está desmoronando. Al hablar con él te suelta su clásico "qué alegría verte", con esa voz llena de entusiasmo que no cambia nunca, ni aunque esté completamente empapado o a punto de morir de hambre. Pero existe un mercader todavía más interesante que Terry, y ese es el mercader de objetos de monstruo. Si vamos hasta esta parte del mapa en forma de calavera y de noche, encontraremos en uno de los ojos a este mercader, el cual nos dirá que apenas está montando su tienda y que no nos podrá vender objetos hasta la próxima vez que nos vea, y es en ese entonces en donde empezará a aparecer en los alrededores de cualquier aldea. Así que si ves ese icónico globo, acércate a él sin miedo, porque tendrá muchas cosas muy interesantes. ¡Qué agradable sujeto! Por todo Hyrule podemos encontrar un montón de mini jefes, que siempre terminarán volviendo al aparecer la luna roja, desde los temibles e imponentes Centaliones, los duros Petrarok, hasta los Inox. Pero estos últimos, a diferencia de otros enemigos que hay dentro del juego, no estarán patrullando, o ni siquiera estarán alertas. Siempre nos los podremos encontrar dormidos. Si prestamos atención podemos ver que cuentan con un collar hecho de espadas y otro tipo de armas, pues muchos no saben al inicio de su aventura que si te acercas a ellos con el suficiente sigilo y no interrumpes su sueñito, puedes posarte encima de su palma para que cuando él se quiera rascar, tú te subas a su panza. Si lo hacemos de la forma correcta, podremos tomar todo lo que lleva en el cuello. ¡Puta, qué ofertón! Hay veces dentro del juego que lo único que querrás hacer es explorar y ver a tus alrededores. Pues si tú eres de los míos y te gusta molestar a la gente que está a tu alrededor, déjame decirte que Breath of the Wild está tan bien hecho que te deja hacerlo. Uno de los enemigos más comunes que nos toparemos desde el principio de la aventura son los Bokoblin, pues si peleas con ellos y les quitas su arma, podremos ver cómo nos gritan mientras hacen berrinche para que se lo regresemos. Ya cabrón, hable bien. Si le compramos al mercader de objetos de monstruo la máscara de Bokoblin y nos acercamos a un grupo de estos, no nos atacarán, y hasta podremos ver cómo se ríen con nosotros, o de nosotros. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Pero en cuanto nos la quitamos, se ofenderán y nos atacarán de inmediato. Pero si desde la lejanía les tiramos una bomba, podremos ver cómo estos se creen futbolistas y la sacan volando de una patada. Pero si lo tuyo es más molestar a los pobres NPCs, también puedes hacerlo. Si bien a estos no los puedes atacar, ellos no lo saben y les puedes meter un muy buen susto. Pero no solo eso, si por alguna razón quieres que Link ventile sus obscenidades y te quitas toda la ropa, algunos NPCs reaccionarán de formas únicas. Si vamos con Prunia, esta no nos dirá nada al principio, pero rápidamente se distraerá y nos dirá que nos vistamos. Pero si vamos con Apaya, la chica más tímida de todo Hyrule, esta de inmediato nos hará saber que está mal y que nos deberíamos de vestir. Pero, si nos quedamos el suficiente tiempo sin hacer nada, la muy picarona le echará un ojo a Link. Sin embargo, no solo los NPCs normales reaccionan a la desnudez de Link. Si vamos con nuestro querido amigo de las maracas, Obab, este se dará cuenta de que estamos en pelotillas y nos dirá que somos libres al igual que él. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Dentro de Breath of the Wild podemos montar a casi cualquier criatura. No ese tipo de montar que estás pensando, enfermo. Podremos montar desde caballos, osos, ciervos, incluso a los centaliones. Aunque no te recomiendo que hagas esto si no vas muy bien equipado, porque eso de ser montados no les gusta mucho. Pero existe una criatura que es la mejor dentro del juego, en cuanto a monturas hablamos. Y ese es el Señor de la Montaña. Esta criatura mítica solo aparece en el monte Satori, cuando una estela de luz se alza por el cielo. Para poder domarla necesitarás ir muy bien equipado, con bastante estamina para poder hacerlo. Pero si lo logras, conseguirás a la mejor montura del juego, con una velocidad increíble y estamina infinita, para que seas el más veloz de todo el reino. Pero las monturas no son los únicos amiguitos peludos que podemos tener en nuestra aventura. Hasta Link, que es un iliano, sabe que el mejor amigo de cualquier persona son los lomitos. Cuando empezamos nuestra aventura,
aventura se nos presentarán los ranchos, en los cuales podremos descansar, reabastecer nuestras provisiones y registrar o sacar a nuestros caballos. Pero en la gran mayoría de estos lugares podremos encontrar a un lomito paseando por él. Estos, cuando ven a Link, pueden reaccionar de diferentes maneras, sentándose o tumbándose boca arriba para que les des una buena rascadita en su panza. Pero si nosotros, en lugar de solo verlo, le damos algo de comer, estos son tan nobles que se sentirán en deuda con nosotros y nos llevarán a una agradable sorpresa. El lomito empezará a caminar y si lo seguimos nos llevará a un cofre enterrado, para que nosotros nos quedemos con lo que quiera que haya dentro de él. Así que no seas desgraciado y dale un poco de carne en forma de agradecimiento. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Al crear este título, Nintendo nos sorprendió a todos con conceptos únicos y originales. Sin embargo, existen otros que, aunque no se han confirmado, es inevitable pensar en las referencias que pudieron hacer a otros títulos o incluso a íconos de la cultura pop. Así que a partir de aquí les van unos cuantos de ellos. El mundo de Breath of the Wild recuerda al mundo de Shadow of the Colossus. Ambos juegos comparten un mundo casi vacío, melancólico y contemplativo. Los enemigos gigantes, o sea, las bestias divinas, recuerdan directamente a los colosos del juego y el cómo debemos escalar a través de ellos para poder derrotarlos, o al menos detenerlos. Incluso el silencio ambiental y los planos amplios parecen un homenaje directo a Shadow of the Colossus. Si bien Breath of the Wild es más amable, comparte algunas similitudes con la saga Souls, un sistema de exploración libre sin guías claras. Aunque en el juego sí te dicen cuál es tu misión, el resto del mundo te da una libertad total para que explores a tu antojo. El concepto de morir y reaprender es una clara referencia a estos títulos, en los que si un enemigo o una situación te supera, puedes dar un paso atrás para regresar con más fuerza. Si hasta tienes ese mensajito cuando mueres, al igual que los Souls. Las batallas contra jefes enormes o patrones claros también son en cierto punto una referencia, pero con paciencia y estrategia cualquiera puede caer, porque recuerden, si sangra puede morir. Pero también la ambientación ruinosa y misteriosa, donde los textos y restos del pasado cuentan la historia. No se te cuenta todo de primeras, sino que tienes que explorar, hablar con NPCs o revisitar lugares que te revelen detalles de la trama, muy al estilo Souls. Pero al igual que Nintendo se inspiró de la saga Souls, siendo muy honestos, From Software haría lo mismo con Elden Ring. Son el claro ejemplo de hoy por ti y mañana por mí. Si alguna vez mientras exploras Hyrule te has dado la sensación de estar dentro de una película de estudio Ghibli, déjame decirte que no estás loco, porque en parte sí lo estás. The Legend of Zelda Breath of the Wild tiene una influencia directa y reconocida de la princesa Mononoke. Los desarrolladores de Nintendo confirmaron en entrevistas que tomaron como inspiración la conexión espiritual entre el hombre, la naturaleza y la tecnología antigua, que llegó a destruir un mundo, tal y como ocurre en Mononoke. Los guardianes de Hyrule, esos robots antiguos con ojos rojos que destruyen todo a su paso, se parecen mucho al dios demonio jabalí de la película, tanto en diseño como en su forma de moverse. Incluso la corrupción maligna que cubre todo Hyrule recuerda a la miasma oscura que devora el bosque de Mononoke. Si interactuamos lo suficiente con algunos NPCs y les decimos que somos aquel caballero de leyenda, estos no nos creerán y nos dirán que si es así, ¿por qué no llevamos con nosotros nuestra espada legendaria, aquella que doblega la oscuridad? Pues si exploramos y llegamos al bosque perdido, nos daremos cuenta que este guarda muchos simbolismos, pero el más interesante es el del simbolismo japonés, Yurei no Mori, que significa bosque de los espíritus. En la cultura japonesa, los bosques envueltos en niebla o una luz suave representan la frontera entre el mundo de los vivos y el espiritual. El camino para llegar al bosque Korok es precisamente un sendero mágico en el que te pierdes si tomas una ruta incorrecta, lo cual simboliza el tránsito espiritual hacia lo sagrado. Y el hecho de que la espada maestra esté allí refuerza esta idea. Solo aquel héroe digno puede encontrar el camino y hacerse con la espada que doblega a la oscuridad que atormenta al reino. A simple vista, pareciera que el mundo de Breath of the Wild es un mundo alegre y colorido, pero si prestamos atención, las personas que habitan el reino, lo único que les queda después de la catástrofe que se vivió hace años, es vivir sus vidas lo más normal posible, con esa incertidumbre de si el cataclismo acabará con todo el día de mañana. Cuando Link despierta, él no recuerda quién es, no recuerda qué fue lo que pasó, pero la gente que lo conoce le hace saber de inmediato que él fue el guerrero legendario que hace años perdió
combatió contra aquella oscuridad, y su tarea es acabar con lo que en ese entonces no pudo. Link no duda, no titubea y ni siquiera muestra señales de miedo. Claro que lo tiene, porque ante sus ojos solo es una persona normal que no recuerda qué pasó, pero tiene la misión más importante: salvar miles de vidas y a todo un reino. Y ese es el detalle más increíble dentro de Breath of the Wild. Tú, amigo o amiga que estás viendo este video, a lo largo de tu vida vivirás situaciones similares, situaciones en las que las personas que te rodean, ya sean familia, amigos o compañeros de trabajo, pondrán sobre tus hombros responsabilidades que no pediste. Pero cuando sientas que la duda se apodera de ti, solo recuerda a Link, el héroe legendario que sin saber quién era se levantó una vez más, porque lo más importante no es saber quién eres, sino quién quieres ser a partir de ahora.